Bien, bueno, espero que hayan tenido una excelente semana. Ya estamos a miércoles, esta semana pasó súper rápido. Eh, y bueno, vamos a entrar ya en materia retomando un poco lo que habíamos quedado la semana pasada. Y es que ya el cronograma para las nuevas evidencias ya están activos. Se había acordado en la sesión anterior que la única, digamos, las únicas evidencias que van a estar en unas fechas específicas son los cuestionarios. Los cuestionarios no se activaron desde ya porque no habíamos visto la información o la temática que correspondía para ese cuestionario, que es el tema del nivel 2 de la 1.2 de su materia de formación del What Happened, y luego vamos a ver lo que es comparativo y superlativo, que es lo que está o es lo que va a evaluar este primer cuestionario. Entonces, vamos ya a iniciar, digamos, la explicación. Por favor, cuando ustedes tengan sus espacios y sus tiempos libres, revisen el material. ¿Dónde lo van a encontrar? Se van a ir a su carpeta, se van a ir a donde dice proyecto. En proyecto van a abrir fase 1 análisis, actividad de proyecto 2, material de formación, y ahí en material de formación se van a ir donde dice English Level 2, ese es del marco común europeo de referencia, nivel A1.2, y el tema sería este, que es el de What Happened. Ustedes obviamente los va a llevar como a una página principal donde están los tres temas, y le van a hacer siguiente hasta que lleguen a What Happened, y cuando le hagan clic aquí, les va a abrir esta pantalla, que es la que corresponde a ese nivel. Bien, entonces vamos a iniciar con este What Happened. Para hablar de este tema de What Happened, o esta temática incluye todas las formas en las que nosotros podemos hablar del pasado, ¿sí? Del pasado, contar historias en pasado o contar eventos que ya han sucedido. Puedo contar en pasado también algo que yo solía ser o hacer y ya no lo hago, sobre todo del ser. Por ejemplo, si yo fui bailarina, o si él fue diseñador, o si nosotros fuimos estudiantes, etcétera. En la sesión anterior explicaba la diferencia de que en nuestro español tenemos dos tipos de fue. Uno que es, bueno, este que me está mostrando acá, está muy, digamos, eh, esto está muy españolizado, que es este fue cuando utilizamos el verbo to be, was o el were, y se refiere a profesiones o a cosas que éramos en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo I was a dancer, para decir yo fui una bailarina. O si digo, por ejemplo, he was a singer, para decir él fue un cantante. Y tenemos otro tipo de fue cuando hablamos de movilizarse. No sé si ustedes recuerdan eso que vimos en la clase pasada. Sí, pues. Sí, ok. Entonces, ojo con el uso del verbo to be. Es uno de los verbos que más se estudia porque es el más complejo. Es muy difícil, por lo que tiene diferentes interpretaciones o tiene, digamos, unos cambios según nuestro español. Entonces, por ejemplo, si quiero decir que, si quiero decir, por ejemplo, que Andrés fue a la casa de alguien, ¿sí? Como ese fue implica movimiento, en este caso, Andrés, ¿qué debería utilizar? ¿El was o el verbo went? Went. En este caso, el went. ¿Por qué? Porque es una acción, es un movimiento. Pero si quiero decir que, por ejemplo, Marcos fue arquitecto, ¿sí?
En este caso, ¿cuál vamos a utilizar? ¿El was o el went? El was. El was, perfecto, porque hablábamos o se refiere a algo del ser. Muy bien. No sé si ustedes revisaron los verbos que les di o las imágenes de los verbos que les envié en la clase pasada. ¿Sí los alcanzaron a mirar o no? Sí, profe, por ahí vi algunos. Bueno, listo. El verbo to be, ahorita es para saber que ustedes los tengan ahí a la mano. El verbo to be, el was and were, también lo voy a utilizar cuando me refiero a un lugar. Les explicaba lo siguiente, acá porque obviamente no me están dando como el contexto completo, pero cuando yo utilizo la expresión, por ejemplo, I was in the school, ¿sí? Yo estaba en el colegio, o I was at school, yo estaba en el colegio, es porque voy a contar que algo específico pasó allí. Por ejemplo, I was at school when a thunder crashed with the building. Por ejemplo, estaba en el colegio cuando un rayo se chocó con el edificio. Por ejemplo, o si me preguntan, where were you? ¿Dónde estabas? Yesterday at night, where were you? ¿Dónde estabas ayer en la noche? Entonces yo voy a decir, I was in my house. Yo estaba en mi casa. Para poder que me hagan esa pregunta, es porque probablemente sucedió algo y necesitaban confirmar que en el momento en que sucedió esa acción, yo estuviera en ese lugar o no. Utilizo también el was para decir cuándo nací o cuándo nació alguien, perdón. Para decir yo nací, digo I was born on March 9 in 1987. I was born March 9 in 1987. Ojo con las fechas, ojo con los años, cuando los años se refieren a fechas como por ejemplo este caso que está acá, 1987, ¿sí? En inglés se dice como que yo lo dividiera así en dos, 1987. En este caso diría, I was born on March 9 in 1987. Esa es la forma correcta de decir los años. Vamos a practicar de todas maneras acá. Esto ya lo vimos, por eso le estoy dando como el skip a esto para llegar a lo que son las fechas. Entonces, ¿cómo diría, por ejemplo, aquí me está diciendo cómo debo decir estas fechas? Estos años son todos, esos son todos años de fechas. 1700, 1983, 2004, 2014. Este 1700, bueno, aquí solamente me está mostrando una forma de decirlo, que es 1700, por decir, se dice 1700 por el 00, o pueden decir 1700. 1700, también lo pueden decir de esa forma. 1700, ¿ok? 17W, también lo pueden decir así. 1983, como les había indicado, primero voy a decir 19 y luego voy a decir 83. 2004 se dice 2004, ¿sí? O 2004, mira que aquí está el O, 2004. 2004. En 2014, 2014, o pueden decir 2014. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo dirían entonces? Sí, profe. ¿Cómo dirían entonces 2023? 2023. 23. 2023, very good. ¿Cómo se diría, por ejemplo, 2002? 2002. 2002, en este caso 2002, very good. Entonces, ¿qué pasa con las fechas? En inglés, por lo general, las fechas primero escriben el día, el mes, primero se escribe el mes y luego el día como tal, ¿ok?
Si lo voy a hacer de esta manera, fíjense que cuando escribo completo también primero va el mes, mira, March 7, December 15 y 2013 o 2013. Aquí está. 1939 sería 1939 y 1600 sería 1600 o 1600. Aquí nos dan ejemplos. I was born on June the 29, 1978 o I was born on June 29, 1978. Esto que está entre paréntesis quiere decir que esta o pronunciar este the o este the es opcional. Si yo lo quiero pronunciar, lo digo, y si no, pues no lo digo. Puedo decir, I was born on June the 29, 1978, I'm sorry. O puedo decir, I was born on June 29, 1978. Importante el on, esta preposición on. ¿Sí la ven? Esta que está acá, este on, lo utilizamos para días, fines de semana o fechas. Cuando hablamos de días, que yo puedo decir on Tuesday, o puedo decir on Monday, o puedo decir on Saturday, o puedo decir on Sunday, ¿ok? Puedo decir también on March, on December, on Mother's Day, el Día de las Madres, o on Teacher's Day, el Día del Profesor, on Christmas, si es una fecha en específico. Se puede utilizar también. Importante este on cuando voy a dar fechas. Por ejemplo, si le pregunto a Andrés, when were you born? When were you born? ¿Cuándo naciste? ¿Cómo lo dirías? En inglés. Tendría que decir on. Ajá. A ver, vamos a ver. Tú me vas diciendo y yo voy escribiendo aquí. Andrés, ¿cierto? Entonces digo, Andrés was born, primero on, luego el mes. ¿Cómo sería el mes? July. 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 Ahora sí el día. Night. July 9. ¿Y el año? No importa si inventas el año. Ok, entonces pues no sé, pues igual puedo decir 2010. Ajá, 2010. Good. O 2010. Sí. Listo. Igual, bueno, sí, está bien. Dime. No, sí. Ojo No, que que a la- estaba pues, pensando pues cómo decir el año pues en 1900, pero se me pasó pues el 19. El Ojo que a la 99, fecha perdón. tendrías 12 años, ¿no? ¿Cómo? Ojo que a la fecha tendrías 12 años. Ujú. No, sí, pero como dijiste que me trajo una fecha, pero entonces sería 1999. Del 99. Entonces primero yo digo el 19. ¿Cómo se dice el 19? 19. Digo 19 y luego digo el 99. 1999. ¿Ok? Ok. 1999. El año siempre se va a decir en dos fechas. O sea, siempre lo separamos en dos. En este caso, 1999. ¿Cómo sería, por ejemplo, Marcos? Yo digo, Marcos was born, para decir nació, on. Marcos, primero el mes. I was born on April. Ajá. On April 21. En este caso, 21st. Excuse me, profe, repeat. En este caso no sería 21, sino sería 21st. Porque debería ser 21º. O sea, se supone que nosotros en español deberíamos decir, así como decimos 1 de abril o 1 de mayo, después del primero, los siguientes días decimos 2, 3, 4, 5. No, debería ser
segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea que hoy es el 26º día de abril. Solo pues que nosotros no lo decimos de esa manera. Pero en inglés sería 21st, 21º. Ah, ok, profe. Y happy birthday, by the way. Feliz cumpleaños. Tarde, pero seguro. The 81. 18, seguro 18. 1981. Okay, 1981. Okay, Marcos was born on April 21st, 1981. Very good. Muy bien, excelente. Muy bien, esta división como hiciste de los números es la correcta, 1981. Very good. Entonces, ¿vamos bien aquí con las fechas? Sí, profe. Si yo les pregunto, what date is today? ¿Qué fecha es hoy? Ustedes dirían, today is... Today is 26. 26. Primero que digo, April Bueno, or sí. April April. 26. 26. Very good. Ajá, ¿y el año? 2023. 2024. 2023. Ok, excelente. Listo. Entonces lo de las fechas nos quedó súper bien. Puedo hacer una pregunta, profe, qué pena, Sí, en la señor. parte de, bueno, en las terminaciones de las fechas, ¿cierto? Sí. Va en que sea ese el DH o Listo. Porque las fechas en inglés se supone que los debemos hacer con los números ordinales. ¿Qué son los números ordinales? Aquellos que me dan un orden. Entonces, como yo les decía, se supone que en español debería decir primero, segundo, tercero, cuarto. Hoy, por ejemplo, sería el 26º día de abril. Solo que en español no lo hacemos. Decimos 26, decimos un número cardinal en vez de un número ordinal. Entonces, ¿qué pasa? En inglés, los números ordinales, si es el primer día, sería first. El segundo día sería second. El tercer día sería third. Y del cuarto día en adelante sería fourth con terminación TH. De ahí en adelante todos tienen TH. Entonces, ¿qué pasa? Cuando voy a hacer la fecha, solamente se toma o se escribe el número y las dos últimas letras en representación de estos números ordinales. Entonces, si yo voy a escribir el 26, sería 26 y termina en TH. ¿Qué pasa con aquellos días, por ejemplo, como el cumpleaños de Marcos, que es el 21º? Si lo voy a escribir en letras, sería 21st, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que yo tengo que escribir el número y poner las dos últimas letras de esa representación. Sería este y coloco la ST que le corresponde a first. Supongamos que yo voy a colocar 23 o 23º, mejor dicho. Sería 23rd. Listo. Ahora me dicen, bueno, haga la combinación en fecha de números y letras. Escribo el 23 y le voy a agregar las dos últimas letras de su número ordinal, que sería RD. Ahora, con 26 sería el número 26 y cuáles serían las dos últimas letras que debo agregar. TH. TH. Entonces, ¿por qué se hace esto así? Para que las personas sepan que estamos hablando de números ordinales y no de números cardinales, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo sería si tengo que decir el 22º, 22nd? ¿Cómo sería el número? En D. Sería el 22, ajá, y ND, perfecto, ND. ¿Y el 31º?
ST. 31st. ST. Ajá. Ah. 33. Perdón. 31st, que sería el 31º. Coloco 31 y coloco la ST. Ujú. Ah, ok, sí, sí. Sí, esto es para que, se supone que en español, no, se supone, ¿no? Se supone que en español yo debería decir, por ejemplo, mi cumpleaños es el 9º día del mes de marzo, pero jamás he escuchado a alguien que después del primero, los siguientes días lo siga llamando de números ordinales. Nosotros decimos primero, ¿cuándo es el día del trabajador? 1 May. En español, ¿cómo lo decimos? El ¿Cuándo es el 1 de mayo. 1 de mayo? ¿Y cuándo es el día del maestro? ¿Cómo lo decimos? Ojo. ¿El día del maestro cuándo es? ¿O el día de las madres? 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo. Fíjate que ahí nosotros decimos 15 de mayo. Y es incluso nosotros desde el segundo, desde el día 2 ya estamos diciendo. Ajá. Después del primero, los otros días son los cardinales y no los ordinales. Debería ser el 15º día de mayo, supuestamente. Buenas tardes, Jorge. Debería ser que nosotros continuáramos todas las fechas en número ordinal, pero pues no estamos acostumbrados a eso. Si escuchamos a alguien hacerlo, pues nos parece muy extraño y decimos, no, pero ¿cómo así? Entonces, cuando lo llevamos a inglés, es donde nos encontramos que se supone que todos los meses deberían decirse. Incluso los únicos que suenan diferentes en pronunciación es primero, segundo y tercera. First, second y third. Del cuarto en adelante suena igual, solamente que hago una pronunciación de TH al final. Digo fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, pero esa TH es casi imperceptible. Lo noto es cuando estoy escribiendo que tengo que hacer su terminación de TH. ¿Ok? Entonces, el cumpleaños de Marcos, que era el 21º de abril, ¿cierto? Yes, teacher. Entonces sería April 21st. April 21st. Si fuese el 22 o el 22º sería 22nd. Si es el 23º sería 23rd. Y de ahí en adelante sería 24th, 25th, pero esa TH pues es imperceptible. Entonces, bien hasta acá o puedo avanzar. Está claro, profe, muchas gracias. Está claro, profe. Gracias por tu pregunta, Andrés. Muy pocas personas la preguntan. Ahora, voy a hacerles una explicación rápida acerca de las décadas. Esto que aparece aquí de 20s, 30s, 40s, o ustedes esto lo entienden. Sobre todo para nosotros que somos más o menos de esta época entre 80s y sus finales o 90s, ¿sí? Cuando utilizamos esto, ¿sí? En este caso es porque nos vamos a referir a cualquier año de esta época. Por ejemplo, yo les digo, yo soy de los 80s, ¿sí? I am from the 80s. ¿Qué quiere decir I am from the 80s? Yo soy de los 80. Tenemos dos, digamos, dos divisiones así. Si me dicen early 80s, si me dicen early 80s, quiere decir los inicios de los 80, es decir, en este caso, del 80 al 84. Cuando me dicen late 80s, quiere decir en lo último de los 80, para decir, digamos, del 87 al 89, o digamos, del 86 al 89, y lo mismo pasa con todos los demás. Si yo, por ejemplo, le digo I am the late 80s, es decir, que yo soy de los finales de los 80. Es decir, yo nací entre el 86 y el 89. Y lo mismo pasa en los 90, 60, 50, etc. Entonces, ojo si ven early y ven esto de late o late de los años. ¿Sí? Por ejemplo,
Andrés es del 99, ¿cierto? Sí. Entonces, Andrés sería de late 90s. Marcos es del 81, entonces Marcos sería early 80s. Jorge Andrés, ¿de qué año eres tú? Perdón que te pregunte. Late Hi, good evening. 80s. Finales de los 80, profe. ¿Tú eres de los... ¿En qué año, sorry? 89. Ah, entonces tú serías late 80s. Late 80s. De lo último de Yes. los 80. Muy bien. Lo mismo pasa con nuestra edad. Por ejemplo, yo digo, I am in my late 30s. I am in my late, in my late 30s. ¿Sí? Yo estoy en lo último de mis 30 años. Entonces, se asume que en mi caso yo estoy en un rango de edad entre los 36 y los 39 años. ¿Ok? Si digo I am or I'm in my early 30s, ¿sí? Quiere decir, si digo el early, quiere decir que estoy al principio de mis 30, entre 30 y 34. ¿Sí? ¿Bien? Bien, profe. Sí, profe. Ok, good. Ahora, vamos a hablar de pasado simple. No sé si ustedes tienen conocimiento de este tiempo pasado simple. ¿Saben la diferencia de los verbos regulares e irregulares? Yo ¿O no, no profe. recuerdan nada? Me dicen, no, profe, en algún momento lo hablamos, pero no me acuerdo, no tengo ni idea, no sé. No sé, es como los pronombres, bueno, perdón, esos verbos en tiempo pasado. ¿Cómo? Profe, para el caso del pasado simple, pues si no recuerdo mal ahí la época del colegio, a los verbos hay lo que usted decía ahorita de los verbos, digamos los verbos regulares, se le agrega la palabra o las letras ed al final. Perfecto, sí, claro. Y Tenés- creo que ahí utilizamos, por lo menos para el caso del pasado simple, se utiliza un auxiliar que es el did. Bien, vamos bien. ¿Recuerdas para qué se utilizaba ese did? ¿Para qué se utiliza ese auxiliar? Para preguntar y para negar. Perfecto, que es el mismo uso del do y del das. ¿Recuerdan del presente? Sí, señor. En resumen, los verbos en pasado solamente los vamos a utilizar cuando las oraciones son afirmativas, ¿sí? Para decir, fíjense por ejemplo en esto, me van a decir, ay, profe, pero hay una forma de yo poder identificar cuando un verbo es regular y uno es irregular. No, no hay forma, hay que aprendérselo. Yo de memoria sé cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Pero ¿qué pasa? Este es el único verbo o estos verbos de acción, a diferencia del to be, son los únicos que independientemente de la persona o del sujeto, el verbo no va a variar. En presente tenemos el verbo wash, que es lavar. Para decir lavé, lavaste, lavamos o lavaron, voy a utilizar este washed. Si yo coloco I washed my car yesterday, yo lavé mi carro ayer. Si voy a decir que Andrés lavó su carro ayer, voy a hacerlo utilizando exactamente el mismo verbo. Yo digo Andrés washed his car yesterday. ¿Cambié algo del verbo? No. No, No. profe. Voy a decir que nosotros lavamos nuestro carro porque estamos en combo. Entonces digo, we washed our car yesterday.
no me va a cambiar el verbo. Así yo cambie la persona, si el verbo es lavar en pasado, a mí el verbo no me va a cambiar. Lo que yo voy a cambiar son las personas, los pronombres y probablemente si hago acompañamiento de otros pronombres, pues también. Tenemos el verbo cook en presente, pero voy a decir que la acción se realizó en pasado. Entonces yo digo, Patricia cooked pasta this morning. ¿Sí? Patricia cocinó pasta esta mañana. Pero resulta que no fue Patricia, fue Marcos. Entonces digo, Marcos cooked pasta this morning. Pero no fue Marco, fui yo. Entonces digo, I cooked pasta this morning. Ah, no, cocinamos todos. We cooked pasta this morning. Me dio pereza cocinar, lo hicieron ellos. Entonces, they cooked pasta this morning. Es decir, el verbo no me va a cambiar así yo cambie el pronombre. Patricia cocinó pasta esta mañana. Marcos cocinó pasta esta mañana. Yo cociné o hice pasta esta mañana. Nosotros cocinamos pasta esta mañana. Ellos cocinaron pasta esta mañana. En español es más difícil los verbos porque yo tengo que combinarlos o deben sonar en conjugación con el pronombre. En inglés no. En inglés es un solo verbo independientemente de que yo le cambie el pronombre. Bien. Entonces, vamos bien hasta acá. ¿Cuáles son los verbos regulares? Aquellos que para ponerlos de presente y a pasado le debo agregar, como dijo Marcos, ed. ¿Ok? Profe, ¿cómo identifico los verbos regulares de los irregulares? Tengo que aprendérmelos de memoria para saber a qué pertenece cada uno. Si ustedes se aprenden primero los irregulares, pues ya saben que los que no estén en esa lista, obviamente son regulares. Entonces, ¿cómo se le agrega ed? Bueno, tenemos acá unas reglas. Yo les recomiendo pues que entren al material de formación y revisen cómo se le agrega porque, por ejemplo, hay unos datos particulares que si ustedes, por ejemplo, no duplican la última consonante o si de repente no le agregan la E, sino solamente la D, pueden cometer errores en el cuestionario. ¿Ok? Entonces, aquí están todas las reglas para agregar este ed. Me voy para acá. Ahora, vamos con los verbos irregulares. Como dijo el compañero, pues los verbos irregulares son aquellos de, para yo hablarlos o usarlos en pasado, pues tengo que escribirlos completamente diferente. Y aquí pues ya empieza mi memoria a jugar un papel fundamental porque tengo que memorizar. Bien. Voy a decir, por ejemplo, que Jorge rompió la ventana. Estaba jugando pelota y rompió la ventana. Entonces yo digo, Jorge, si el verbo romper es break en presente, debo buscar su pasado, que su pasado sería broke. Yo digo, Jorge broke my window. ¿Ok? Pero pasa igual que con los verbos regulares. Así yo cambie la persona, el verbo no me va a cambiar en pasado. Resulta que no fue Jorge, fueron Andrés y Marcos. Entonces digo, Andrés and Marcos broke my window. ¿Ok? Resulta que no fueron ellos los que rompieron mi ventana. Yo rompí la ventana. Digo, I broke my window. ¿Ven? Cambié las personas, pero el verbo me cambió. No, bro. No. El verbo no cambia. Lo único que me va a cambiar es de tiempo, que de presente pues lo voy a usar en pasado, porque lo que quiero decir es que la acción ya sucedió. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, ustedes, ¿quién quiere hacer, profe? Yo quiero hacer una oración en pasado. ¿Cómo sería? Escojan el verbo que ustedes quieran. No todos a la vez, por favor. No se peleen por el micrófono, relajados.
Profe, ¿me repite tan amable? Qué pena, no le ¿Quién alcancé de a escuchar. ustedes quiere contarme Yo, algo profe, que hicieron? Muy bien. no sé, por ejemplo, I talk Ajá. with my friends Ujú. yesterday. I talked with my friends. Ah, pero resulta que yo no hice esta acción. ¿Quién la hizo? Andrés. Entonces, Oui, digo, oui, oui. Andrés, Entonces, cambio el nosotros, verbo. Por ¿cómo? ejemplo, yo puedo hacer esto, donde le agrego la S al verbo. No. No lo puedo hacer, porque la S solamente le pertenece al presente. Al pasado solamente ed o el verbo irregular. No puedo mezclar la S con lo que yo vi de presente simple pasado. Aquí ni aparece el verbo to be, a menos que vaya a ser el was y el were. No aparece la S tampoco, ni aparece ing. Aquí aparece simplemente la persona que realizó la acción, su verbo en pasado y complemento. Eso es todo. Entonces sería Andrés talked with his friends yesterday. Profe, ¿puedo utilizar el verbo to be en pasado y un verbo de acción allí? Claro, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir we were, en grande, we were in my house when a car crashed the wall. Nosotros estábamos en mi casa cuando un carro se estrelló la pared. Entonces, en este caso, acá yo tengo el verbo to be en pasado y tengo un verbo de acción en pasado. ¿Por qué sí se pueden estos dos tiempos? Porque tengo acá una palabra, ¿sí? Que me identifica que tengo, digamos, casi dos acciones paralelas. Es decir, es como si esta palabra me separara, entre comillas, las acciones sabiendo que se hicieron en un tiempo real. De hecho, digamos, una acción interrumpió otra acción. Que el carro se haya estrellado, rompió o pausó cualquier acción que estuviéramos haciendo acá. Yo estoy contando que cuando todos estábamos en mi casa, un carro se estrelló. ¿Bien? Bien, profe. ¿Bien o peor? ¿O más No, confundido? profe. Así. Es correcta ahí la explicación, gracias. Listo. ¿Otro ejemplo que quieran darme? ¿Algo más que quieran participar? Si no. Marcos worked yesterday at the night. Marcos worked yesterday night. Marcos trabajó ayer en la noche. Muy bien. Ahora, Profe, ahí no podría utilizar por lo menos lo casi por Marcos worked yesterday at the night, o sea, en la noche. no puedo decir, no puedo tener el at y el de unidos. Y en este caso, si yo digo Marcos worked yesterday night, ya estoy diciendo ayer en la noche. O sea, no es necesario colocar esas palabras extras. Ok, pero Puedes dejarlo así o le puedes agregar solamente el at. Marcus worked yesterday at night. ok, profe. Sí, cualquiera de las dos formas está correcta, pero no digo at the night. Para la noche solamente coloco at night. Si fuese en la mañana, diría Marcus worked yesterday morning o Marcus worked yesterday in the morning. Ok, profe, gracias. Bien, a ver, vamos a hacer otro con un verbo irregular, con un verbo que me cambia completamente. Por ejemplo, vamos a decir que Jorge hizo ejercicio.
Jorge, ¿cómo digo ese hizo? Hizo. ¿Sí? Hizo. No sé, profe, ahí no aplica, no. Pasado del do, ¿cuál es? En, Pasado del do, en pasado, en tu, que es el mismo auxiliar de este tiempo pasado. was aware, no, 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 profe, no sé. el did. Jorge did exercise yesterday. Recuerden que en este caso, bueno, ustedes ya tienen los verbos en el grupo, ¿cierto? Yo se los pasé en la clase pasada, ¿sí? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa? En este tiempo gramatical, así como había dicho Marcos, existe un auxiliar que se llama did, pero eso se llama verbo auxiliar. ¿Por qué verbo auxiliar? Porque, bueno, este tiene tres funciones. Una que lo utilizo para preguntar, una para negar y la otra es para acción. Entonces, como auxiliar no significa nada, ¿sí? Como auxiliar no significa nada, pero debe estar siempre al principio de una oración. Did más como auxiliar. Voy a colocarlo como auxiliar 2 puntos, que sería el did más el sujeto más el verbo en presente más complemento y signo de interrogación. Si fuese en WH, entonces sería WH más did más sujeto más verbo en presente más complemento más signo de interrogación. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, el did como negativa. Entonces, si lo voy a usar en mi forma negativa, ok, voy a colocar con negative statements, coloco el sujeto más el didn't, en este caso, que es lo más común, o pueden utilizar did not. El did not es muy británico, el didn't es muy americano, más el verbo en presente, más complemento si es necesario. Y como verbo de acción, como verbo es el pasado del do. Como verbo es el pasado del verbo do. Entonces, si voy a decir que yo hice la tarea, por ejemplo. ¿Cómo digo yo hice la tarea? I did my homework. Si quiero decir no hice la tarea, yo no hice la tarea, puedo utilizarlo en una oración de las dos formas, como auxiliar y como verbo. Voy a decir I didn't do my homework. ¿Ven? Aquí está como auxiliar y aquí está en el do como verbo. Bien. Ahora, si voy a preguntar, te voy a preguntar si hiciste la tarea. Voy a hacer la pregunta para aquí arriba. Con esta. Como es una pregunta para responder sí o no, debo empezar con el auxiliar. Did you do your homework? Les acabo de decir que como auxiliar no significa nada, pero me indica que la pregunta está en pasado y me convierte mi verbo de acción en pasado. Si voy a preguntar, ¿cuándo hiciste la tarea? ¿Cuándo hiciste la tarea? Sería, when did you do your homework? Yo respondo, no, yesterday or this morning or last weekend, whatever. ¿Preguntas hasta acá?
¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, pregúntenme lo que quieran preguntar. Dime. Profe, yo me acuerdo que por lo menos había una manera simple de, digamos, de responder que no, que yes, I did o No, I didn't. Ajá. Eso, ese yes or no es cuando mi pregunta empieza con el did. Cuando mi pregunta empieza con did. Por ejemplo, si te pregunto, did you work yesterday? Did you work yesterday? ¿Qué te estoy preguntando con el did you work yesterday? ahí sí valdría contestar yes, I did. Exactamente. Yes, I did. Ajá. O sea, yes, I did. Si te pregunto, por ejemplo, did you have lunch at noon? Did you have lunch at noon? Lo voy a escribir por aquí. Yes, I do. Did you have lunch at noon? ¿Qué te estoy preguntando? Did you have lunch at noon? Profesor, so, do you have lunch Que si almorzaste al mediodía. okay. Que si almorzaste al mediodía. Entonces, respondes, ¿cómo responderías? Yes, I do. Yes, I did. I did. No me puedes meter el do porque eso es presente. Me respondes con el mismo auxiliar con el que te pregunto. Yes, I did. Ok. Supongamos que te voy a preguntar por Andrés. Entonces yo te digo, did Andrés, por ejemplo, o Jorge, no sé, did Andrés have lunch with you? ¿Qué te estoy preguntando? Que si Andrés almorzó conmigo. Ajá. La respuesta sería, si es positiva, yes, he did. He did. Si es negativa, sería no, he didn't. No, él no lo hizo. Obviamente, en un contexto real, las personas solamente responden yes o no. Pero en cuestiones académicas, pues siempre la idea es hacerlo de forma académica, que es de esta manera. Sí, yes, I did o no, I didn't, o la persona por la que sea que pregunte. Profe, una pregunta. Señor. Ahí donde preguntas, did you have lunch at noon, ¿cierto? Sí. ¿Por qué have y no had? Porque como yo estoy colocando en este caso el did, ¿sí? Ya el did me coloca este verbo en pasado. Esa es su función. No traduce nada, en español no me traduce nada este did, pero me convierte cualquier verbo que coloque después del sujeto en pasado. Fíjate aquí. ¿Sí ves el marcador? ¿Sí ves el marcador? Aquí, por ejemplo, en when did you do? Acá, este did me está trabajando como auxiliar, pero me está colocando este verbo do en pasado para preguntar cuándo hiciste tu tarea. Vamos a preguntar otra cosa. Voy a preguntarte, por ejemplo, que si tú comiste ayer. Entonces, voy a preguntar, did you, el verbo comer, ¿cuál es? Eat. Hey. Did you eat yesterday? Ojo que como estoy preguntando, como tengo la presencia del did, mi verbo debe estar en presente. Yo respondo yes,
I did, ok, o no, I didn't. Yo les decía que en el único momento donde nosotros vamos a utilizar los verbos en pasado es cuando estamos haciendo afirmaciones. Que yo diga, por ejemplo, Jorge comió ayer. Jorge comió ayer. Entonces digo, Jorge ate yesterday. Ate a lot. Puede decir que comió demasiado, porque nosotros podemos comer, gracias a Dios. Jorge ate a lot yesterday. Jorge comió demasiado ayer. Aquí, como estoy afirmando, mi verbo sí debe ir de una vez en pasado. ¿Dónde el verbo no va en pasado? Cuando tengo el did en pregunta o cuando tengo el didn't, cuando tengo la negación. Mira por lo menos aquí estos ejemplos. I didn't paint my house. El paint está en qué tiempo? Presente. Porque para que estuviera en pasado es ed. Pero ¿por qué suena en pasado? Porque yo lo traduzco y dice yo no pinté mi casa. Porque el did me está haciendo esa función de colocarme este verbo en pasado. Por ejemplo, you did not o you didn't break the window. Tú no rompiste la ventana. A pesar de que mi verbo está en presente, me suena en pasado. ¿Por qué? Por el did. Porque aquí tengo el did. ¿Ok? Sí, ahí sí. Muchas gracias. De todas maneras, mira, el cuestionario se va a activar mañana. Y va a estar activo hasta el 5 de mayo. Sí, hasta el 5 de mayo. Sí, hasta el próximo viernes. Sí. Mi recomendación es, y tiene para hacerlo en 2 intentos. Entonces, mi recomendación es, revisen primero todo el material, revisen las grabaciones. Si quieren, se esperan hasta el próximo encuentro sincrónico que seguimos hablando de este tema y después sí presentan el examen. ¿Cuál es la idea? Que si hacen un primer intento, bueno, la verdad no tengo conocimiento que pueden hacer un primer intento hoy y otro intento la próxima semana. No sé cómo funciona para ustedes como aprendices. Entonces, la idea es que si tienen que hacer todos los intentos de una vez, entonces esperen mejor hasta el siguiente encuentro sincrónico que seguimos hablando de este tema. Ustedes despejan sus dudas y ahí sí van y hacen el cuestionario. ¿Les parece? Está bien, Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, voy a finalizar la sesión. Muchísimas gracias por la conexión el día de hoy. Cualquier duda o pregunta, por favor, estoy ahí a una distancia del WhatsApp, ¿vale? Gracias, Listo, profe. profe, muchas gracias. Muchas gracias. No, que esté